Mi madre agarró el micrófono en mi boda para llamarme mentirosa. Pero mi esposo proyectó la evidencia en pantalla. Ella enmudeció y 6 invitados huyeron llorando al descubrir la oscura verdad. Esperas que una boda sea un santuario de bendiciones, pero mi madre trató la mía como una ejecución pública ante 200 invitados. Aferraba el micrófono como si fuera un arma, y en 30 segundos, me marcó como una cazafortunas mientras la sala permanecía en un silencio congelado. Ella no tenía idea de que mi esposo guardaba la opción nuclear en su bolsillo. Cuando la pantalla de su teléfono iluminó la habitación, 6 personas huyeron llorando, viendo finalmente al monstruo que ella realmente era. Me llamo Emily Carter y, durante 32 años, me he entrenado para existir en un segundo plano. No soy la chica que exige ser el centro de atención, y ciertamente no soy la mujer que sueña con una boda de cuento de hadas donde el universo gira a su alrededor durante 24 horas. Soy práctica. Soy una superviviente. Pago mis facturas a tiempo. Mantengo la cabeza baja y resuelvo problemas antes de que se conviertan en desastres. Pero parada allí con mi vestido blanco, rodeada de 200 invitados en un salón de baile que olía a lirios caros y rosbif, cometí el error fatal de bajar la guardia. Realmente pensé que había cruzado la línea de meta. La recepción estaba en pleno apogeo. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana se había asentado en un ritmo cómodo, y el murmullo bajo de la conversación se sentía cálido y seguro. Miré a mi esposo, James Sullivan. Tenía 35 años, guapo de esa manera tranquila y constante que no necesita gritar para llamar la atención. Se estaba aflojando la corbata solo una fracción, sonriendo ante algo que su mejor amigo le susurraba. Por primera vez en mi vida, sentí una profunda sensación de paz. La guerra había terminado. Había escapado de la casa en la que crecí. Había construido una carrera y había encontrado a un hombre que amaba la versión real de mí, no la caricatura distorsionada que mi madre había pintado durante décadas. Entonces el DJ bajó la música. Sentí que la temperatura en la habitación bajaba antes incluso de verla. Mi madre, Deborah Carter, estaba de pie junto a la mesa principal. Llevaba un vestido que era apenas un tono demasiado cercano al blanco, brillando bajo los candelabros de cristal. Sostenía el micrófono con un agarre que blanqueaba sus nudillos, pero su rostro estaba compuesto en una máscara de trágica valentía. Solo quería decir unas palabras para mi hija, dijo. Su voz temblaba perfectamente. Era un tono que yo conocía mejor que los latidos de mi propio corazón. Era el tono que usaba justo antes de destruir algo que yo amaba. James tomó mi mano debajo de la mesa, su pulgar rozando mi muñeca. Él lo sabía. Sabía todo sobre ella. O al menos sabía lo suficiente para odiarla. Pero incluso James no podría haber predicho lo que ella estaba a punto de hacer. Deborah sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Miró a la multitud, a mis amigos, a mis colegas y a la desconcertada familia de James. Todo el mundo te dice que una boda es un comienzo, dijo Deborah, su voz haciéndose más fuerte. Pero como madre, siento que tengo el deber moral de decir la verdad, incluso cuando duele, especialmente cuando duele. La habitación quedó en un silencio mortal. Un camarero se detuvo a mitad de servir vino. Amo a Emily, continuó Deborah, caminando ligeramente como un abogado en un tribunal. La amo lo suficiente como para evitar que cometa un error basado en mentiras. Verán, James es un buen hombre, un hombre exitoso, y no puedo sentarme aquí y ver cómo es atrapado por una mujer que ha pasado toda su vida engañando a las personas más cercanas a ella. Mi respiración se detuvo en mi garganta. Sentí como si me hubieran golpeado en el plexo solar. Quería levantarme, gritar, derribarla, pero mi cuerpo estaba congelado en la silla. Era la vieja parálisis, el condicionamiento de una infancia pasada aprendiendo que defenderse solo empeoraba el castigo. Deborah se volvió para mirar directamente a James, su expresión cambiando a una de lástima. Ella no es quien crees que es, James, dijo, bajando la voz a un susurro conspirador que el micrófono amplificó a cada rincón del salón. Tiene deudas ocultas. Tiene un historial de inestabilidad que hemos tratado de manejar como familia con mucho esfuerzo. Te atrapó porque necesita a alguien que pague por el desastre que ha hecho de su vida. Hago esto porque te respeto demasiado como para dejarte firmar tu vida a un fraude.
Hubo jadeos audibles reales. Vi a mi jefe intercambiar una mirada con su esposa. Vi a la madre de James llevarse una mano a la boca. La humillación era algo físico, una ola de calor que comenzó en mi pecho y quemó su camino hasta la línea de mi cabello. Me estaba desnudando frente a todos los que conocía. Estaba reescribiendo mi historia en tiempo real, convirtiéndome en una villana en mi propia historia de amor. Miré a Débora, suplicando silenciosamente que se detuviera, pero ella no me miraba a mí. Estaba brillando. Este era su momento. Esta era la destrucción de Emily Carter, una ejecución pública disfrazada de preocupación maternal. Entonces la silla a mi lado raspó contra el suelo. James se puso de pie. No parecía enojado. Eso fue lo que más me aterrorizó en esa fracción de segundo. Si hubiera estado con la cara roja y gritando, lo habría entendido. Pero James estaba aterradoramente tranquilo. Se ajustó la chaqueta. Miró a mi madre con la misma expresión que uno podría usar al mirar a un insecto venenoso fascinante. Caminó hacia el escenario. Débora vaciló por un segundo, sorprendida por su movimiento, pero mantuvo su posición, aferrando el micrófono como un escudo. Siéntate, James, siseó ella, apartando el micrófono para que solo él pudiera oír. Estoy tratando de salvarte. James la ignoró. No trató de quitarle el micrófono de la mano. No se involucró en un tira y afloja. En cambio, pasó junto a ella directamente hacia la estación audiovisual donde el DJ estaba parado, paralizado por la incomodidad. James sacó su teléfono del bolsillo. Era un dispositivo negro y elegante que trataba con la reverencia de un artefacto religioso. Lo conectó al cable HDMI principal que controlaba la enorme pantalla del proyector detrás de la mesa principal. La habitación estaba tan silenciosa que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. 200 pares de ojos estaban fijos en él. James se volvió hacia la multitud. No me miró a mí. Miró directamente a Débora. Tienes razón, Débora, dijo James. Su voz no estaba amplificada, pero en el silencio, se escuchó claramente. Los secretos son tóxicos, y creo que todos aquí merecen ver la imagen completa. Tocó la pantalla de su teléfono. La enorme pantalla de proyección detrás de nosotros, que había estado pasando fotos inocentes de nuestra vida de novios, parpadeó en negro por un segundo. Luego iluminó la habitación con una luz blanca dura. Débora se dio la vuelta. Vi cómo el color desaparecía de su rostro tan rápido que parecía que la sangre simplemente se había evaporado. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. La imagen en la pantalla no era una foto. Era un documento, y junto a él había una marca de tiempo. Vi cómo las rodillas de mi madre flaqueaban. Se estiró para agarrar el borde de la mesa, sus uñas arañando el mantel. Pero para entender por qué esa imagen la hacía parecer como si hubiera visto un fantasma, y para explicar por qué 6 personas se levantarían y saldrían de esta habitación llorando en los siguientes 5 minutos, tengo que llevarlos atrás. Tengo que contarles sobre el día en que comencé a sospechar que mi madre no era solo difícil, sino que era una criminal. Para entender la explosión en mi boda, tienen que entender el silencio que vino antes. Durante la mayor parte de mi vida, viví dentro de una realidad que mi madre, Débora, construyó ladrillo por ladrillo. El mortero que lo mantenía unido era una sola frase devastadora que repetía hasta que se convirtió en la banda sonora de mi existencia. Eres demasiado sensible, Emily. Siempre exageras. Al crecer, nunca fui solo una niña que perdió un juguete o se raspó una rodilla. Yo era la dramática. Yo era la difícil. Si lloraba porque mis sentimientos estaban heridos, Débora suspiraba con el agotamiento de una santa cargada con un pecador y le decía a cualquiera que estuviera al alcance del oído que yo estaba pasando por una fase. Ella era la madre paciente y sufrida, puliendo su halo en el pasillo del supermercado mientras yo estaba allí, con la cara roja y confundida, preguntándome por qué mi tristeza era tratada como una actuación. La desconexión entre quién era mi madre en público y quién era en nuestra cocina era tan aguda que podría cortar vidrio. Para los vecinos, el grupo de la iglesia y la asociación de padres, Débora era una fuerza de la naturaleza benévola. Horneaba guisos para amigos enfermos. Recordaba cumpleaños.
Era la mujer a la que todos llamaban cuando necesitaban consejo. Pero en el momento en que la puerta principal se cerraba y el cerrojo se deslizaba, el calor se evaporaba. Sus ojos, tan arrugados por la risa afuera, se aplanaban en discos duros y evaluadores. Criticaba mi postura, mis calificaciones o mis amigos con una precisión quirúrgica que no dejaba moretones, pero destrozaba mi confianza por completo. Necesitaba un contraste para que su narrativa funcionara. Así que creó uno. Mis primos siempre eran el estándar de oro. Eran descritos como agradecidos y bien educados. No hacían preguntas. No contestaban. Si yo preguntaba por qué no podía ir a una excursión escolar cuando claramente había dinero para sus nuevas cortinas, me etiquetaban de desagradecida. Me comparaban con mi prima Ashley, quien aparentemente nunca pedía nada y estaba feliz con cualquier migaja de afecto que recibiera. Aprendí muy rápido que ser buena era estar en silencio. Ser amada era ser conveniente. Esta dinámica se filtró al dinero, que siempre fue una cosa brumosa y sin forma en nuestra casa. Era una niebla a través de la cual no se me permitía caminar. Recuerdo vívidamente mi 10º cumpleaños. Mi abuela había enviado una tarjeta con un billete de $50 dentro. Para una niña de 10 años, $50 eran una fortuna, un boleto a la libertad en forma de cómics y dulces. Se lo mostré a Débora, radiante. Ella sonrió, tomó el billete de mi mano y lo guardó en su bolsillo. Pondré esto en tu cuenta de ahorros, dijo. Es para tu fondo universitario. Me lo agradecerás más tarde. Cuando pregunté por ello una semana después, me miró con genuina confusión. ¿Qué? ¿$50? Debes estar imaginando cosas. Emily, la abuela envió un cheque y ya lo deposité. Deja de inventar historias. Sentí un nudo frío en el estómago. Sabía que había sostenido el billete de papel crujiente. Sabía que había visto la cara de Ulysses S. Grant. Pero la convicción en su voz era tan absoluta que comencé a reescribir mi propia memoria. Quizás estaba equivocada. Quizás lo había soñado. Ese fue su mayor truco. Ella no solo robó mi dinero. Robó mi confianza en mi propia mente. A medida que crecía, las apuestas subían. Cuando tenía 16 años, pasé un verano sofocante trabajando en una heladería local. Mis brazos estaban constantemente pegajosos con jarabe y mis pies palpitaban después de turnos de 8 horas. Estaba orgullosa de ese dinero. Tenía planes para él. Pero como era menor de edad, mi cuenta bancaria era un arreglo de custodia compartida. Cada vez que iba a verificar mi saldo, los números no cuadraban. $20 aquí, $40 allá. Cantidades lo suficientemente pequeñas como para pensar que habías calculado mal, pero lo suficientemente consistentes como para desangrarte. Cuando finalmente reuní el coraje para mencionarlo, la cocina se convirtió en un teatro. Débora no se enojó. Eso hubiera sido demasiado fácil. En cambio, colapsó. Se sentó a la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos, y lloró. Después de todo lo que hago por ti, sollozó, sus hombros temblando. Trabajo hasta los huesos. Me encargo de todas las facturas, la hipoteca, los comestibles, ¿y así es como me pagas? ¿Acusándome de robar? Moví algo de dinero para cubrir tu seguro. Emily, ¿tienes idea de lo cara que eres? La culpa fue inmediata y aplastante. Yo era un monstruo. Aquí estaba mi madre sacrificando su vida por mí. Y yo estaba contando centavos como una avara. Me disculpé profusamente. La abracé. Prometí nunca volver a mencionarlo. Y en ese momento, ella ganó. Me había entrenado perfectamente. Hacer preguntas causaba dolor, así que dejé de preguntar. Entregué mi autonomía a cambio de paz. Llevé esta indefensión aprendida a mis 20 años. Asumí que era mala con el dinero porque Débora me dijo que lo era. Asumí que era desorganizada porque Débora dijo que yo era caótica. Dejé que ella se encargara del papeleo porque creía que era demasiado incompetente para entender la letra pequeña. Pero la grieta en la armadura apareció hace 3 años.
En una tarde húmeda de martes, había vuelto a mi casa de la infancia para recoger algunos viejos abrigos de invierno que había dejado en el ático. Débora estaba fuera en un almuerzo, presidiendo ante sus admiradores. Estaba sola en la casa, una rareza. En el mostrador de la cocina, enterrado bajo una pila de catálogos y volantes, había un sobre. Ya había sido abierto. Era de una compañía de tarjetas de crédito que no reconocía. El logo no me era familiar, azul brillante y agresivo. Pero a través de la ventana de plástico del sobre, vi mi nombre, Emily Carter. Fruncí el ceño. No tenía una tarjeta de crédito con ese banco. Apenas usaba tarjetas de crédito, aterrorizada por las deudas porque Débora siempre me había dicho que las deudas destruyen a las familias. Saqué la carta. Era un estado de cuenta. El saldo era de casi $4.000. Mi corazón martilleó contra mis costillas. Sentí una ola de náuseas. Debo haber sido hackeada. Alguien debe haber robado mi identidad. Mi primer instinto fue llamar a Débora. Ella sabría qué hacer. Ella lo arreglaría. Pero entonces mis ojos se desviaron al campo de dirección en el estado de cuenta. No era la dirección de mi apartamento. Era esta casa. La casa de mi madre. Por un momento, el mundo se inclinó sobre su eje. ¿Por qué un ladrón usaría la dirección de mi madre? No tenía sentido. A menos que el ladrón tuviera una llave. A menos que el ladrón viviera aquí. Escuché la puerta del garaje abrirse con un estruendo. El pánico, agudo y eléctrico, me atravesó. Metí la carta de nuevo en el sobre y la enterré profundamente en la pila de correo exactamente donde la había encontrado. Cuando Débora entró en la cocina 5 minutos después, cargando bolsas de supermercado y tarareando una melodía alegre, yo estaba parada junto al fregadero, bebiendo un vaso de agua. Mis manos temblaban tanto que tuve que usar ambas para sostener el vaso. Hola, cariño, dijo alegremente, besando mi mejilla. ¿Te ves pálida? ¿Estás comiendo lo suficiente? Sabes que te pones anémica cuando no te cuidas. La miré, realmente la miré. Vi la sonrisa fácil, la preocupación practicada, la total falta de culpa. Y por primera vez, la voz en mi cabeza que decía «estás imaginando cosas» estaba en silencio. No estaba imaginando la carta. No estaba imaginando el saldo. Me fui 10 minutos después, alegando un dolor de cabeza. Me senté en mi auto a la vuelta de la esquina, agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Me dije a mí misma que estaba exagerando. Quizás la abrió por mí para construir mi puntaje de crédito. Quizás fue un error. Traté de racionalizarlo porque la alternativa era demasiado horrible para contemplarla. La alternativa significaba que la persona que se suponía que debía protegerme del mundo era en realidad la que me estaba alimentando a los lobos. Conduje a casa aturdida. La imagen de ese logo azul se quemó en mis retinas. Pensé que solo tenía una relación difícil con mi madre. Pensé que solo teníamos choques de personalidad. En realidad, era un sistema. Era una arquitectura de control calculada durante décadas. Y yo apenas comenzaba a ver los planos. Conocí a James hace 2 años en el entorno menos romántico imaginable. Era un martes por la noche en el sótano de un centro comunitario donde ambos éramos voluntarios para un programa local de alfabetización. No hubo entrada en cámara lenta, ni viento soplando a través de mi cabello, y ciertamente ninguna chispa instantánea que Hollywood intenta venderte. Yo estaba cansada de un turno de 10 horas, usando un cardigan manchado e intentando arreglar una fotocopiadora atascada. James fue el chico que se acercó, tomó suavemente la bandeja de papel de mis manos y arregló la máquina en menos de 30 segundos sin decir una palabra. Era tranquilo. Eso fue lo primero que noté sobre él. En un mundo y una familia donde la voz más fuerte siempre ganaba, James era un vacío de calma. Era archivero de un gran museo histórico, un trabajo que requería una paciencia infinita y una obsesión por los detalles. No hablaba para llenar el silencio. Hablaba solo cuando tenía algo que necesitaba ser dicho. Era sistemático en todo lo que hacía. Desde la forma en que organizaba su estantería hasta la forma en que se ataba los cordones de los zapatos. Para alguien como yo,
cuya vida se sentía como un constante remar frenético para mantener la cabeza fuera del agua, su estabilidad no solo era atractiva, era embriagadora. A medida que comenzamos a salir, James comenzó a notar las grietas en mi vida que yo había cubierto con sonrisas y excusas. Era observador de una manera que me parecía peligrosa al principio. Notó que yo caminaba 20 cuadras para ahorrar $2 en el pasaje del autobús, pero recibía una tarifa de sobregiro de $35 esa misma semana. Notó que yo era meticulosa apagando las luces para ahorrar electricidad, pero entraba en pánico y cambiaba de tema cada vez que una pieza de correo parecía oficial. Una noche, unos 4 meses después de comenzar nuestra relación, estábamos sentados en su sofá mirando opciones de viaje para una escapada de fin de semana. Yo estaba ansiosa, vibrando con ese temor familiar de bajo nivel que siempre acompañaba el gastar dinero. James me miró, con el ceño ligeramente fruncido. Emily, eres la persona más disciplinada que conozco. Empacas tu almuerzo todos los días. Has usado el mismo abrigo de invierno durante 5 años. Entonces, ¿por qué tu cuenta bancaria parece tener una hemorragia de dinero de formas que no puedes explicar? Me congelé. La vergüenza fue inmediata, caliente y pegajosa. Era la programación que mi madre había instalado profundamente en mi sistema operativo. Simplemente soy mala con los números, dije, recitando el guión. Soy despistada. Olvido cancelar suscripciones. Soy un desastre. James no me regañó. No suspiró como lo hacía Débora. Solo me miró con esos ojos analíticos y firmes. No eres un desastre, dijo firmemente. Diriges un equipo de 12 personas en el trabajo. Organizas horarios complejos. No eres estúpida, Emily. Los datos no mienten. Pero las variables no desaparecen simplemente sin una causa. Me alejé, cambiando el tema al clima, a la película que queríamos ver, a cualquier cosa que evitara que él mirara demasiado de cerca el libro mayor caótico de mi vida. Estaba aterrorizada de que él viera lo que veía mi madre, que yo era incompetente. Entonces llegó la cena. 6 meses después, decidí que era hora de que conociera a Débora. Estaba nerviosa, sudando a través de mi vestido mientras conducíamos a mi casa de la infancia. Lo preparé como un abogado prepara a un testigo. Sé educado. Come lo que sea que ella cocine. Elogia la casa. Débora abrió la puerta con un delantal pastel y una sonrisa que podría haber vendido pasta de dientes. Fue encantadora. Tengo que reconocerle eso. Nos hizo pasar, atendiendo a James, tomando su abrigo, ofreciéndole una bebida antes de que hubiera entrado completamente. La casa olía a estofado y cera de limón, el aroma de un hogar perfecto y feliz. La cena comenzó bastante bien, pero cuando se retiró la ensalada y llegó el plato principal, comenzó el interrogatorio. Fue sutil al principio, envuelto en la apariencia de interés maternal. Entonces, James, dijo Débora, sirviéndole más vino del que había pedido. ¿Archivero? Eso suena fascinante. ¿Hay mucho futuro en eso? Quiero decir, financieramente hablando. Es un campo estable, respondió James cortésmente. El museo está bien dotado. Eso es maravilloso, sonrió Débora. La estabilidad es tan importante. Emily siempre ha luchado con... Bueno, encontrar su equilibrio. Necesita a alguien fuerte. ¿Tienes casa propia? ¿O estás alquilando? Vi a James hacer una pausa, su tenedor flotando a medio camino de su boca. No estaba acostumbrado a ser auditado sobre un estofado. Soy dueño de un condominio en la ciudad, dijo. Los ojos de Débora se iluminaron. ¿Un condominio? Fantástico. Y el mercado es tan bueno ahora. Debes haber comprado en el momento adecuado. ¿Manejas tus propias inversiones o tienes un corredor? Sabes, tienes que tener mucho cuidado en estos días. La gente intenta engañarte para quitarte tu dinero ganado con tanto esfuerzo. Traté de intervenir. Mamá, no hablemos de dinero. Es aburrido. Silencio, Emily, dijo Débora, agitando una mano despectiva hacia mí sin apartar la mirada de James. Solo lo estoy conociendo. Todos somos adultos aquí.
Entonces, James, ¿mantienes tus finanzas separadas de tu familia o crees en los activos compartidos? James dejó su tenedor. La había estado observando todo el tiempo, catalogando sus preguntas, su lenguaje corporal, la forma en que sus ojos se dirigían a mi bolso y luego de vuelta a su reloj. Creo en la transparencia total, dijo James lentamente. Documento todo. Rastros digitales, copias de seguridad, almacenamiento en la nube. Creo que la ambigüedad es donde ocurren los errores. Me gusta saber exactamente a dónde va cada centavo. Hasta el centavo. Por una fracción de segundo, la máscara se deslizó. Débora se estremeció. Fue diminuto. Una microexpresión que desapareció tan rápido como apareció, pero la vi. Parecía que había mordido un limón. El concepto de un rastro de papel digital parecía repelerla físicamente. Bueno, eso suena un poco obsesivo, se rió, pero la calidez había desaparecido de su voz. No quieres ser un avaro, James. El dinero está destinado a ser disfrutado, no acumulado en una hoja de cálculo. El resto de la cena fue tenso, al menos para mí. Débora cambió a historias sobre mi infancia, centrándose exclusivamente en momentos en los que había fallado, roto algo o le había costado dinero. Contó la historia de cómo perdí mi retenedor en cuarto grado 3 veces. Se rió, pero el mensaje para James era claro: ella es una carga. Yo soy la víctima. Cuando finalmente nos fuimos, Débora me acompañó al auto mientras James esperaba en el asiento del conductor. Me agarró del brazo, su agarre apretado y urgente. Él no es adecuado para ti, susurró, su voz baja y venenosa. ¿Qué? Pregunté, sobresaltada. Mamá, él es maravilloso. Él es controlador, Emily, siseó ella. ¿Escuchaste cómo hablaba sobre el dinero, documentando todo, mirando cada centavo? Va a controlar tu vida. Contará los comestibles que compres. Es peligroso. Necesitas a alguien generoso, no a alguien que actúe como un contador forense. Rompe con él antes de que quedes atrapada. Retiré mi brazo. Conmocionada, subí al auto y me senté en silencio mientras nos alejábamos de la casa. Me sentía enferma. Quizás tenía razón. Quizás yo estaba ciega. James condujo durante 10 minutos sin hablar. Las luces de la calle parpadeaban sobre su rostro, proyectando largas sombras. Parecía pensativo, no enojado. Mi madre piensa que eres controlador, solté, incapaz de contenerlo. Ella piensa que vas a atraparme. James puso la señal y giró hacia la autopista. No se rió. No se puso a la defensiva. Simplemente tamborileó sus dedos en el volante, procesando los datos que acababa de recopilar. Me preguntó sobre mi patrimonio neto 5 veces en 2 horas, dijo James en voz baja. Me preguntó sobre mi puntaje de crédito. Preguntó si tengo acceso a tus cuentas. Y cuando mencioné que mantengo registros detallados, me miró como si la hubiera amenazado con un arma. Lo miré confundida. ¿Qué estás diciendo? James me miró y su expresión era de una claridad profundamente dolorosa. Las personas que son honestas aman los rastros de papel, Emily. Porque prueba que tienen razón. Las personas que son deshonestas los odian. Volvió la vista a la carretera. No sé de qué tiene miedo tu madre, dijo, bajando la voz una octava. Pero puedo decirte esto con un 100% de certeza. Esa mujer está aterrorizada. Mi madre no esperó a que se asentara el polvo después de esa desastrosa cena. De hecho, ni siquiera esperó a que el motor del auto de James se enfriara en nuestro camino de entrada. A la mañana siguiente, la campaña había comenzado. Débora no estaba simplemente chismeando. Estaba construyendo una fortaleza de mentiras para protegerse. Y estaba usando los ladrillos de mi carácter para hacerlo. Las llamadas telefónicas comenzaron a llegar de parientes con los que no había hablado en meses. No llamaban para ponerse al día. Llamaban para verificar mi estado mental. Mi tía Susan, una mujer que generalmente solo llamaba en días festivos, me llamó un martes por la mañana mientras estaba en el trabajo. Su voz goteaba con ese tipo específico de lástima que se siente más como un insulto.
Tu madre me dice que estás pasando por un momento difícil, Emily, dijo Susan. Dice que estás tomando algunas decisiones imprudentes. Todos estamos muy preocupados por este hombre con el que estás saliendo. Débora dice que te está aislando de la familia. Sentí que la sangre se agolpaba en mi rostro. Traté de explicar. Le dije que James era maravilloso, que era amable y que mamá solo estaba siendo sobreprotectora. Pero Susan me interrumpió con un suspiro que sonaba exactamente como el de mi madre. Cariño, Débora te conoce mejor que nadie, dijo Susan. Ella ha sacrificado toda su vida por ti. Si dice que hay algo mal, generalmente hay una razón. Siempre has sido un poco inestable con tus elecciones. Solo escúchala. Colgué, sintiendo que las paredes se cerraban. Ese era el genio de Débora. No solo me mentía a mí. Reclutaba un ejército de testigos para validar su realidad. Había plantado las semillas de mi incompetencia durante 30 años, y ahora estaba cosechando el cultivo. Si me defendía, parecía la hija rebelde y desagradecida que ella decía que yo era. Si me quedaba en silencio, su narrativa se convertía en la verdad. Estaba atrapada en una red de manipulación psicológica que abarcaba 3 condados. James vio el costo que estaba cobrando en mí. No estaba durmiendo. Saltaba cada vez que mi teléfono vibraba. Una noche, me sentó en nuestra mesa de la cocina. Tenía su computadora portátil abierta y su expresión era amable pero seria. Emily, dijo suavemente, necesitamos mirar los datos. No te pido que acuses a tu madre de nada, pero necesitamos sacar tu informe de crédito completo. Necesitamos ver qué está adjunto a tu número de seguridad social. Inmediatamente retrocedí. La idea de revisar mi informe de crédito se sentía como una traición. Se sentía como si estuviera escabulléndome a espaldas de Débora, violando la confianza sagrada del vínculo madre-hija sobre el que ella predicaba constantemente. No puedo, susurré. Si ella se entera de que estoy revisando, pensará que no confío en ella. Llorará. Dirá que soy desagradecida. James se estiró a través de la mesa y tomó mi mano. Su agarre era cálido y firme. Ella no necesita saberlo, dijo. Pero tú necesitas saberlo. Podría haber seguido negándome, paralizada por la culpa que ella había instalado en mí. Si no fuera por la notificación que apareció en mi teléfono 3 días después. Era un correo electrónico automático de una empresa de seguridad para el hogar. Me agradecía por mi pago de $89 y confirmaba que mi dirección de servicio había sido actualizada. Me quedé mirando la pantalla. No tenía un sistema de seguridad para el hogar. Vivía en un apartamento en un 3er piso con un timbre. Mis manos comenzaron a temblar. Llamé al número de servicio al cliente que figuraba en el correo electrónico, mi corazón martilleando un ritmo frenético contra mis costillas. Navegué por el menú automatizado, presionando 0 hasta que conseguí un ser humano. Llamo por un cargo, dije, con voz temblorosa. Creo que ha habido un error. No tengo una cuenta con ustedes. La representante pidió mi número de seguridad social para verificar mi identidad. Se lo di. Hubo una pausa, el sonido de tipeo, y luego volvió a la línea. Veo la cuenta aquí mismo, señora. Carter, dijo alegremente. Ha estado activa durante 4 años. La dirección de servicio es 42 Oak Street. 42 Oak Street. La casa de mi madre. Sentí como si el piso hubiera desaparecido debajo de mí. ¿Y quién es el usuario autorizado? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El titular principal de la cuenta es Emily Carter, respondió, pero hay un contacto secundario en la lista. Débora Carter. Ella figura como la administradora de facturación. Le agradecí y colgué. Me senté en el borde de mi cama, mirando la pared. Mi madre había abierto una cuenta de seguridad a mi nombre hace 4 años. Había estado usando mi crédito para proteger su casa, pagando la factura o no pagándola, cuando le daba la gana. Saqué mis contactos y puse mi pulgar sobre el nombre de Débora. La rabia, caliente y cegadora, estalló en mi pecho. Quería llamarla. Quería gritar.
Quería preguntarle cómo podía mirarme a los ojos y hablar de confianza mientras robaba mi identidad para instalar sensores de ventana. Pero luego me golpeó el otro sentimiento, el condicionamiento. Imaginé su voz. Lo hice por nosotras, Emily. No podía obtener la aprobación debido al divorcio. Estaba tratando de mantenernos a salvo. ¿Por qué eres tan egoísta? ¿Por qué te preocupas por una cuenta estúpida cuando puse un techo sobre tu cabeza? Podía ver su rostro arrugándose en lágrimas. Podía sentir el peso aplastante de su martirio. Mi pulgar se congeló. No pude presionar el botón de llamada. Tenía 32 años y estaba aterrorizada de hacer llorar a mi madre. Incluso cuando ella era la que me robaba. Dejé caer el teléfono sobre el edredón y enterré la cara en mis manos, sollozando no por tristeza, sino por pura frustración impotente. Sentí que el colchón se hundía a mi lado. James. No dijo nada al principio. Solo me frotó la espalda, dejándome llorar hasta que se acabaron las lágrimas. Ella usó mi nombre, dije ahogada, para el sistema de alarma. Lo ha estado haciendo durante 4 años. James no parecía sorprendido. No parecía enojado. Parecía un hombre que acababa de confirmar una hipótesis. Sé que duele, dijo. No puedo llamarla, confesé, secándome los ojos. No puedo hacerlo, James. Ella lo tergiversará. Hará que sea mi culpa. Soy demasiado débil. James me giró para que quedara frente a él. Me miró directamente a los ojos. No tienes que luchar contra ella, Emily. Ese no es tu trabajo en este momento. Estás demasiado cerca de eso. Estás en el radio de la explosión. Tomó su computadora portátil y la puso en la cama entre nosotros. No necesito que vayas a la guerra, dijo. Solo necesito que me des autorización. Necesito que me autorices a investigar. Yo lo organizaré. Encontraré el rastro de papel. Solo tienes que dar la orden. Miré la computadora portátil, luego a él. Por primera vez, me di cuenta de que no tenía que cargar sola con el peso de su engaño. Tenía un compañero, y él no tenía miedo de sus lágrimas. Está bien, susurré, mi voz apenas audible. James abrió una hoja de cálculo en blanco. Está bien, repitió. A encontrarlo. La mesa del comedor, generalmente reservada para nuestras cenas tranquilas o la pila ocasional de correo, se había transformado en una sala de guerra. James no abordó esto emocionalmente. Lo abordó como si estuviera curando una exposición sobre la caída del Imperio Romano. Necesitaba una línea de tiempo, un arco narrativo construido no de recuerdos, sino de datos duros y fríos. Durante 3 noches, los únicos sonidos en nuestro apartamento fueron el clic de las teclas del teclado y el zumbido de la impresora. James construyó una línea de tiempo maestra que abarcaba los últimos 12 años de mi vida. Trazó cada evento importante. Mi graduación de la escuela secundaria, mi aceptación en la universidad, mi primera pasantía, mi primer trabajo a tiempo completo. Luego superpuso una segunda capa de datos. Consultas de crédito, retiros bancarios y aperturas de cuentas. La representación visual era nauseabunda. Parecía una infección parasitaria. Cada vez que había logrado un hito de independencia, había aparecido un drenaje financiero para hacerme retroceder. Cuando recibí mi primer cheque de pago como redactora junior, se abrió una tarjeta de crédito a mi nombre. 3 semanas después, cuando recibí un pequeño bono en Navidad, el saldo de una cuenta de servicios públicos que nunca supe que existía se maximizó. No fue mala suerte aleatoria. Era un ciclo depredador rítmico. James señaló un grupo de actividad de hace 7 años. Mira esto, dijo, su dedo flotando sobre una fecha a fines de octubre. Aquí es cuando falleció tu abuela, ¿verdad? Asentí, formándose un nudo en mi garganta. Recordaba ese tiempo vívidamente, el dolor, los arreglos del funeral y el llanto inconsolable de mi madre. Estaba tan angustiada que apenas podía mantenerse en pie. Según los registros públicos y la presentación de la sucesión, dijo James, con voz desprovista de juicio, pero cargada de implicación, hubo un pago de una póliza de seguro de vida. No una fortuna, pero significativo.
Alrededor de $15.000. Negué con la cabeza. No, eso está mal. Mamá me dijo que la abuela murió con nada más que deudas. Dijo que el seguro apenas cubría el ataúd. Recuerdo firmar el papeleo para liquidar el patrimonio porque mamá estaba demasiado emocional para sostener un bolígrafo. James dejó de escribir. Giró su silla para mirarme. ¿Firmaste papeleo?, preguntó. ¿Recuerdas cómo era? Cerré los ojos, tratando de transportarme de regreso a esa tarde gris en el estacionamiento de la funeraria. Fue apresurado, recordé. Estábamos a punto de irnos. Mamá me entregó un portapapeles en el capó de su auto. Dijo que era solo una renuncia estándar para liberar a la funeraria de responsabilidad o algo administrativo. Estaba llorando, sonándose la nariz en un pañuelo, diciéndome que solo lo firmara para que pudiéramos ir a casa y llorar. No lo leí. Solo quería que dejara de llorar. James asintió lentamente. No dijo que fuera estúpida. No preguntó por qué no había leído la letra pequeña. Simplemente tomó su teléfono. Voy a hacer una llamada, dijo. James había pasado una década trabajando en archivos. Y si hay algo que los archiveros saben, es cómo encontrar personas que guardan papel viejo. Rastreó al notario que había sellado los documentos ese año. Era una posibilidad remota. Un hombre llamado M.R. Thompson, que hacía mucho tiempo se había retirado a Florida. Pero James fue persuasivo. Explicó que estábamos rectificando un error administrativo para un proyecto de historia familiar. Fue encantador, profesional y persistente. 2 días después, un correo electrónico sonó en la computadora portátil de James. Era un PDF escaneado. James lo abrió, luego abrió una segunda ventana en su pantalla donde había sacado el documento que mi madre había presentado ante el condado, el que ella afirmaba que yo había firmado. Ven aquí, dijo James. Caminé alrededor de la mesa y miré la pantalla. A la izquierda estaba el documento que mi madre había presentado. Era una renuncia que rechazaba cualquier derecho al pago del seguro, canalizando efectivamente el dinero al pariente más cercano, Deborah Carter. Mi firma estaba allí, temblorosa y apresurada, exactamente como la recordaba. A la derecha estaba el documento que M.R. Thompson había enviado desde sus archivos personales. La copia al carbón de lo que realmente se había notariado ese día. No eran el mismo documento. El encabezado del documento original no decía renuncia a los derechos del beneficiario. Decía confirmación de recibo. Y en el cuerpo del texto, el monto del pago figuraba claramente, $15.000 pagaderos a Emily Carter. Miré la pantalla, mi cerebro luchando por procesar la disparidad. Ella borró el encabezado con corrector, explicó James, señalando la leve mancha reveladora en el documento de la izquierda. Ella alteró físicamente el texto después de que lo firmaste, lo fotocopió para ocultar la alteración y luego presentó la falsificación. Ella no solo te mintió, Emily. Robó $15.000 de su hija en duelo y falsificó un documento legal para encubrirlo. Sentí una frialdad extenderse por mi pecho que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Era el escalofrío de la comprensión absoluta. Durante años, pensé que mi madre simplemente tenía problemas con los límites o tal vez era un poco egoísta. Había excusado su comportamiento como amor malentendido, pero esto no era amor. Esto era un delito grave. Me había mirado a la cara, con lágrimas corriendo por sus mejillas, y había usado mi dolor para robarme. El sistema en el que había vivido se desmoronó. No era la desorganizada. No era la que era mala con el dinero. Era la víctima de una larga estafa realizada por la única persona en la Tierra que se suponía debía protegerme. James no me dio tiempo para caer en espiral. Entró en modo de bloqueo. Imprimió todo. Hizo 3 copias de la comparación. Guardó los archivos digitales en un disco duro externo, luego en un servidor en la nube y luego encriptó la carpeta. Redactó un registro detallado anotando las fechas, los metadatos de los archivos y la transcripción de su conversación con el notario. Puso un juego completo de pruebas en un sobre de Manila. Le enviaré esto a una amiga mía de la Facultad de Derecho, dijo, sellando el sobre con una presión decisiva de su mano, solo para su custodia.
Aún no presentaremos cargos, pero necesitamos esto fuera de la casa. Necesitamos una póliza de seguro contra tu madre. Me senté en la silla, sintiéndome pequeña y frágil. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. ¿Llamamos a la policía? ¿Cancelamos la boda? James me miró. La ira que había estado hirviendo bajo su exterior tranquilo finalmente llegó a sus ojos. Era una resolución fría y dura. No, dijo, si vamos a la policía ahora, ella lo tergiversará. Dirá que estás confundida o que ella lo estaba manejando por ti porque eras inestable, llorará y la familia le creerá. Ella se convertirá en la mártir de nuevo. Puso su mano sobre la pila de pruebas. Tenemos el arma, Emily, pero necesitamos que ella apriete el gatillo. Necesitamos que ella lo admita. O al menos necesitamos atraparla en una mentira tan grande que no pueda salir llorando de ella. Para terminar esto correctamente, para asegurarnos de que nunca te vuelva a controlar. Ella tiene que ser quien se revele a sí misma. Miró el calendario en la pared donde nuestra fecha de boda estaba marcada en tinta roja. Vamos a dejarla pensar que ganó, dijo. Y luego le vamos a hacer una pregunta simple. El teléfono estaba en la mesa de la cocina como una ordenanza sin explotar. Era un dispositivo simple, una pieza rectangular de vidrio y metal. Pero en ese momento, se sentía radiactivo. Teníamos los documentos. Teníamos la firma falsificada de la funeraria. Teníamos el informe de crédito manchado con consultas no autorizadas. Pero James, en su infinita sabiduría metódica, sabía que el papel podía ser discutido en el tribunal de familia o desestimado como errores administrativos por una madre que sabía llorar a pedido. Necesitábamos la voz. Necesitábamos la intención. Me senté en la silla de madera dura, con las palmas húmedas de sudor. Mi corazón estaba haciendo algo acrobático en mi pecho. Un ritmo frenético de volteretas que dificultaba la respiración. No era solo miedo. Era una regresión. Tenía 32 años, era gerente en una firma de marketing, una mujer a punto de casarse, pero mirando ese teléfono, tenía 6 años de nuevo, esperando que Débora me dijera que había hecho algo mal. James se sentó frente a mí. Esta vez no se estiró para tomar mi mano. Sabía que si me tocaba, podría desmoronarme. En cambio, me ofreció un tipo diferente de apoyo, testigo. Había puesto su propio teléfono sobre la mesa. La aplicación de notas de voz abierta, la barra roja de grabación pulsando silenciosamente. Habíamos verificado las leyes en nuestro estado. Mientras una de las partes consintiera la grabación, era legal. Yo era la parte que consentía. No tienes que luchar contra ella, me recordó James, su voz baja y firme. Solo tienes que hacer la pregunta. Deja que ella haga el resto. Asentí, respiré hondo con un sabor a café rancio y ansiedad, y presioné el botón de llamada. El sonido de llamada fue fuerte en el apartamento tranquilo. Un tono, 2 tonos. Mi estómago se retorció. Parte de mí esperaba que no respondiera. Parte de mí quería retrasar la explosión inevitable. ¿Hola? Su voz era brillante, alegre, completamente ajena. Era la voz que usaba cuando tenía audiencia. Hola, mamá, dije. Mi voz sonaba delgada, estirada sobre mis nervios. Emily, solo estaba mirando los arreglos florales para la mesa principal. La florista dice que los lirios están de temporada, pero le dije que prefieres las orquídeas. Creo que deberíamos ir con... Mamá, la interrumpí. Necesito preguntarte algo. Hubo una pausa. El cambio en su tono fue sutil. Un ligero enfriamiento de la temperatura. ¿Qué pasa? Suenas extraña. ¿Está todo bien con el vestido? El vestido está bien, dije, mirando a James. Me dio un pequeño asentimiento alentador. Quería preguntarte sobre un papeleo que encontré. ¿Papeleo? Repitió. La palabra salió plana. Estaba revisando mi informe de crédito con James, dije, apegándome al guión que habíamos ensayado. Encontramos algunas cuentas que no reconozco.
Hay un sistema de seguridad para el hogar registrado a mi nombre y una tarjeta de crédito que termina en 4529. El silencio se extendió por la línea. Casi podía escuchar los engranajes girando en su cabeza, calculando la distancia entre la mentira y el descubrimiento. Oh, eso, dijo despectivamente. Eso debe ser un error. ¿Sabes cómo son los bancos? Mezclan archivos todo el tiempo. ¿Recuerdas cuando la compañía de agua nos facturó por el uso de los vecinos? Es solo un error administrativo. Emily, no te alteres. No es un error administrativo, mamá, dije, forzando mi voz a permanecer uniforme. La dirección de servicio que figura en la cuenta es tu casa. El silencio en el otro extremo se hizo pesado. Este era el momento en el que generalmente retrocedía. Aceptaría la excusa endeble para evitar el conflicto. Pero miré la barra roja pulsando en el teléfono de James, grabando cada segundo de esto, y encontré una reserva de coraje que no sabía que poseía. ¿Por qué mi número de seguridad social está adjunto a tu sistema de alarma? Pregunté. La respiración de Débora se detuvo. Entonces vino el giro. Fue agudo y violento. ¿Es esto lo que te está diciendo? Espetó. Su voz ya no era dulce. Era irregular. ¿Es esto James? Lo sabía. Sabía que estaba husmeando. Está tratando de ponerte en mi contra. Emily, está poniendo ideas en tu cabeza. Te está controlando. Él no está diciendo nada, respondí. Estoy leyendo el estado de cuenta, mamá. Dice que Deborah Carter es el contacto secundario. Tú firmaste por ello. No levanté la voz. Esa era la clave. James me había dicho, la ira es su combustible. No se la des. Débora soltó un sollozo. Fue un sonido húmedo y desgarrado que me habría roto el corazón hace una semana. Ahora solo sonaba como ruido. No puedo creer esto, lloró. Después de todo lo que he hecho por ti. Te crié sola. Sacrifiqué mi carrera, mi vida social, todo para asegurarme de que tuvieras una buena vida. Y ahora me estás interrogando por una factura. Eres tan desagradecida, Emily, igual que tu padre. El gancho de la culpa. Era su arma favorita. La lanzó, esperando que se enganchara en mi conciencia. Esperaba que dijera, lo siento, mamá. No quise decir eso. Deja de llorar. Pero no lo dije. Me senté allí mirando la pared y no dije absolutamente nada. El silencio en la línea fue insoportable. Duró 5 segundos, luego 10. Pareció una eternidad. Débora estaba esperando la disculpa. Estaba esperando que la dinámica se restableciera a su configuración de fábrica. Pero sin mi disculpa para llenar el vacío, el silencio se convirtió en un vacío. Y Débora, que aborrecía el vacío, tuvo que llenarlo. Estaba tratando de ayudarte. Estalló, su voz elevándose a un tono chillón. Todavía no hablé. No puedes manejar el dinero, Emily. Gritó. Nunca pudiste. Lo gastas en tonterías. Abrí esas cuentas para construir tu puntaje de crédito porque lo estabas arruinando. Te estaba protegiendo de ti misma. Sentí un escalofrío correr por mi columna. Ahí estaba, la admisión parcial. Pero no fue suficiente. ¿Me estabas protegiendo gastando $3.000 en un sistema de seguridad para una casa en la que no vivo? Pregunté en voz baja. Pagué las facturas. Gritó. Estoy manteniendo ese crédito para ti. Soy la única razón por la que tienes alguna posición financiera. Deberías agradecerme. Manejo todo porque eres demasiado débil para hacerlo. Tengo que mantener el control o perderás todo. Los ojos de James se encontraron con los míos. Eso fue todo. Manejo todo. Tengo que mantener el control. ¿Entonces las cuentas son tuyas? Pregunté. Un último clavo en el ataúd. ¿Tú las abriste? Sí. ¿Chilló? Sí, las abrí porque soy tu madre y sé lo que es mejor.
Y si vas a dejar que ese hombre destruya nuestra familia por unas pocas facturas, entonces estás más perdida de lo que pensaba. Estaba jadeando ahora, su rabia derramándose sobre el receptor. Lo había admitido. Había admitido haber abierto cuentas a mi nombre sin mi consentimiento, justificándolo con su lógica retorcida de protección. No dije nada más. No grité de vuelta. No le dije que era una criminal. Está bien, mamá, dije. Tengo que irme. Emily, espera. No te atrevas a colgarme, Emily. Presioné el botón rojo para finalizar la llamada. La habitación quedó instantáneamente en silencio. El único sonido era la sangre corriendo por mis oídos. Me sentí mareada, como si acabara de bajar de una montaña rusa que había estado funcionando durante 30 años. James extendió la mano y tocó el botón de detener en su aplicación de grabación. Guardó el archivo, lo renombró Confesión Débora 9 de febrero y lo subió inmediatamente a la nube. Me miró. Su expresión era una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía lo que me había costado hacer esa llamada. Sabía que acababa de cortar el cordón umbilical con un cuchillo oxidado. ¿Lo conseguimos?, pregunté, mi voz temblando. Lo conseguimos, dijo James. Ella admitió haber abierto las cuentas. Admitió controlar tus finanzas. Lo llamó protección, pero la ley lo llama robo de identidad. Me dejé caer en mi silla, cubriéndome la cara con las manos. No lloré. Me sentí increíblemente seca, como una cáscara. Ella realmente cree que es la heroína, susurré. Ella realmente cree que me está salvando. Eso es lo que la hace peligrosa, dijo James. Se puso de pie y caminó alrededor de la mesa para pararse detrás de mí, colocando sus manos sobre mis hombros. No los masajeó. Solo los mantuvo allí, un peso sólido y firme. Entonces, ¿qué ahora?, pregunté, mirándolo. ¿Se lo enviamos a la policía? James negó con la cabeza. Todavía no, dijo. Si la arrestamos ahora, la boda se cancela. Ella se convierte en la víctima a los ojos de tu familia. Dirán que fuimos crueles al hacer esto justo antes de tu gran día. Dirán que lo organizamos. Miró el teléfono, luego el calendario en el refrigerador. Tenemos la evidencia. Tenemos la confesión. Tenemos la ventaja. Ahora esperamos. Dejamos que venga a la boda. Dejamos que piense que todavía tiene el control. Dejamos que haga su discurso. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué esperar? Porque, dijo James, su voz dura como el pedernal, ella va a tratar de destruirte públicamente. Lo sé. Tú lo sabes. No puede evitarlo. Y cuando lo haga, no vamos a discutir con ella. Simplemente vamos a mostrarles a todos exactamente quién es ella. Se inclinó y besó la parte superior de mi cabeza. Suficiente, dijo. La investigación ha terminado. Ahora elegimos el momento. El último mes antes de la boda se sintió menos como una celebración y más como la extraña calma antes de que un huracán toque tierra. Me lancé a la logística del evento, obsesionándome con la textura de las servilletas y el tono exacto de marfil para los caminos de mesa. Era más fácil preocuparse por si la carne estaría demasiado cocida que concentrarse en el secreto radiactivo que James y yo acumulábamos en un servidor en la nube. Pero la parte más inquietante no fue el estrés. Fue mi madre. Después de la llamada telefónica, donde prácticamente había admitido el robo de identidad, esperaba la guerra. Esperaba que irrumpiera en mi apartamento o me bombardeara con mensajes de texto llenos de culpa. En cambio, Débora se transformó. Se convirtió en la madre con la que había fantaseado en mis momentos más oscuros de soledad infantil. Fue útil. Fue agradable. Cuando le mostré el plano de los asientos, que generalmente habría desencadenado una conferencia de 3 horas sobre política familiar, simplemente asintió y dijo que se veía perfecto. Se ofreció a recoger los recuerdos. Condujo 40 minutos hasta la panadería para confirmar el diseño del pastel para que yo no tuviera que salir temprano del trabajo. Era aterrador.
La observaba al otro lado de la mesa en el lugar de la cena de ensayo, riendo suavemente ante una broma que hizo mi suegro. Se veía radiante, inofensiva y completamente amorosa. Una parte traicionera de mi cerebro comenzó a susurrarme. Quizás estaba equivocada. Quizás la llamada telefónica había sido solo un momento de pánico. Quizás ella realmente me amaba y solo estaba equivocada. La niña dentro de mí, la que solo quería que su mami estuviera orgullosa, estaba desesperada por soltar la espada y correr a sus brazos. Entonces llegó la petición. Estábamos paradas en el estacionamiento de la floristería, rodeadas de cubos de hortensias. Débora extendió la mano y me puso un mechón de pelo detrás de la oreja, su toque persistió solo un segundo más de la cuenta. Emily, dijo, su voz suave y temblorosa por la emoción. Sé que hemos tenido nuestras diferencias. Sé que he sido dura contigo, pero quiero que sepas lo orgullosa que estoy. Me congelé, mi respiración atrapada en mi garganta. Me encantaría decir unas palabras en la recepción, continuó, con los ojos brillantes. Solo un brindis, la bendición de una madre para su hija. Por favor, Emily, déjame hacer esta cosa por ti. La miré. Vi las lágrimas en sus ojos. Vi la vulnerabilidad. Y contra todo instinto de autoconservación que había desarrollado durante el último mes, asentí. Está bien, mamá, dije. Puedes hablar. Gracias, susurró, apretando mi mano. No te arrepentirás. Conduje a casa sintiendo una mezcla de alivio y náuseas. Le conté a James sobre la solicitud esa noche mientras empacábamos las últimas cajas de decoraciones. No parecía aliviado. Dejó de pegar una caja y me miró con una planitud que me heló. Ella está planeando algo, dijo. James, estaba llorando, argumenté, sintiendo que el viejo reflejo defensivo entraba en acción. Parecía genuina. Quizás solo quiere hacer las paces. James caminó hacia el armario y sacó su bolso de computadora portátil. No discutió conmigo. Sabía que necesitaba creer en la fantasía de una buena madre hasta el último segundo. Espero que tengas razón, dijo. Pero vamos a estar preparados. Se sentó en el sofá y abrió su computadora portátil. Me mostró una carpeta en su escritorio etiquetada simplemente la verdad. Dentro estaban los documentos escaneados, la línea de tiempo, los extractos bancarios y el archivo de audio de su confesión. Hablé con el DJ, dijo James. Le dije que podríamos tener una presentación de vídeo sorpresa. Ha instalado un cable HDMI justo al lado de la mesa principal. Miré la pantalla. La realidad de lo que proponía me golpeó con fuerza. ¿Quieres humillarla?, pregunté. No, respondió James firmemente. Quiero evitar que te humille a ti. Si sube allí y da un brindis encantador y sincero, entonces esta computadora portátil se queda en el bolso. Nunca volvemos a hablar de ello. Lidiamos con el robo financiero en silencio después de la luna de miel. Pero si intenta hacer lo que siempre hace, si intenta pintarte como la villana para salvar su propio ego, entonces no discutimos. No gritamos. Simplemente presionamos play. Asentí lentamente. Era un trato justo. Era un alto el fuego con un disuasivo nuclear. 2 días antes de la boda, las grietas en la fachada de Débora comenzaron a mostrarse, aunque no directamente a mí. Recibí una llamada de mi tío Robert, el hermano de mi padre, que había mantenido una relación educada pero distante con Débora desde el divorcio. Emily, solo quería avisarte, dijo Robert, con voz baja. Tu madre me llamó ayer. Ah, sí. Pregunté, tratando de mantener mi tono ligero. Sí. Estaba haciendo algunas preguntas extrañas. Quería saber si sabía algo sobre el fideicomiso familiar de James. Preguntó si sabía si la escritura de tu apartamento estaba a nombre de ambos o solo de él. Mi estómago cayó. La sensación cálida y difusa de las últimas 2 semanas se evaporó al instante. ¿Qué le dijiste?, pregunté. Le dije que no era de mi incumbencia y tampoco de la suya, dijo Robert. Pero Emily, sonaba intensa. Seguía diciendo que necesitaba protegerte. Dijo que descubrió algunas cosas.
Solo cuídate la espalda, niña. Colgué y me senté en el suelo de mi sala de estar, rodeada de tul y cinta. Ella no estaba cambiando. Estaba investigando. Estaba buscando municiones. Estaba indagando en la vida de James, desesperada por encontrar un defecto, una deuda, un secreto, cualquier cosa que pudiera usar para construir una narrativa donde él fuera el depredador y ella la salvadora. Necesitaba una razón para oponerse. Y como no existía una, estaba tratando de fabricar una. La noche antes de la boda, me quedé en un hotel cerca del lugar. James se quedó en nuestro apartamento. La tradición decía que no debíamos vernos, pero sentí un dolor de separación que iba más allá de la superstición. Me sentía insegura sin él. Estaba acostada en la cama del hotel, mirando el techo, incapaz de dormir. El silencio de la habitación era pesado. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Me di la vuelta y entrecerré los ojos ante la pantalla. Era un mensaje de texto de un número desconocido. El código de área era local. ¿Estás segura de que quieres casarte con él? No sabes todo. Está ocultando deudas. Sal mientras puedas. Miré las palabras. La sintaxis era familiar. El fraseo era familiar. Ocultando deudas. Era la acusación exacta que me había lanzado durante años. Era la proyección de sus propios pecados sobre los demás. No respondí. Sabía quién era. No era un amigo preocupado. No era una amante secreta. Era mi madre comprando un teléfono desechable o usando una aplicación tratando de plantar una semilla de duda en mi mente 12 horas antes de que caminara hacia el altar. Quería que entrara en pánico. Quería que cancelara la boda para poder consolarme. Para que pudiera ser el hombro sobre el que llorara. Para que pudiera decir, te lo dije. Hice una captura de pantalla del mensaje y se la envié a James. Su respuesta llegó 10 segundos después. Añádelo a la carpeta. Dejé el teléfono y cerré los ojos. El dolor finalmente me invadió, pesado y sofocante. Era el dolor de darme cuenta de que la madre que quería no existía. Solo existía Débora, y mañana, frente a 200 personas, tendría que elegir entre proteger su mentira o salvar mi propia vida. Me subí el edredón hasta la barbilla. Había terminado de tener esperanza. Estaba lista para el discurso. El salón de recepción era una obra maestra de ilusión. 500 luces de hadas centelleantes colgaban del techo como una galaxia capturada, proyectando un brillo suave y perdonador sobre los rostros de nuestros 200 invitados. El aire olía a costillas de primera calidad caras y almendras azucaradas. Durante las primeras 2 horas, realmente me permití creer que la pesadilla había terminado. Era la señora Emily Sullivan. Llevaba un vestido que costaba $3.000 y me hacía sentir como la realeza. Estaba bailando con mi esposo y el mundo se sentía firme bajo mis pies. Débora se estaba comportando con un nivel de perfección aterrador. Llevaba un vestido largo de seda color champán que brillaba bajo las luces. Se movía entre la multitud como una diplomática, tocando brazos, riendo de chistes y aceptando cumplidos en el gran día de su hija con una graciosa inclinación de cabeza. Cada vez que la miraba, sonreía, una expresión apretada y practicada que no llegaba del todo a sus ojos, pero para el observador inexperto, parecía orgullo maternal. Entonces llegaron los brindis. El padrino dio un discurso que fue apropiadamente vergonzoso y tocado con genuino afecto. La dama de honor lloró a través de sus notas, haciendo reír a todos. Entonces la voz del DJ retumbó en los altavoces. Y ahora, unas palabras especiales de la madre de la novia, Deborah Carter. Mi estómago cayó al suelo. Miré a James. No estaba mirando el escenario. Estaba mirando su teléfono, que descansaba boca abajo sobre el mantel junto a su copa de vino. Su mano flotaba cerca de él, sin tocarlo, pero lista. Débora caminó hacia el soporte del micrófono con la gracia de un cisne. Ajustó la altura, esperó a que los aplausos se apagaran y me miró directamente. Emily se ve hermosa esta noche, ¿no es así? Comenzó, su voz cálida y rica. Los aplausos ondularon por la sala.
Recuerdo cuando era una niña pequeña, continuó Débora. Siempre tuvo una imaginación tan vívida. Contaba historias que eran tan elaboradas, tan detalladas que casi querías creerlas. Siempre fue creativa con la verdad. La sala se rió cortésmente. Sonaba como una broma suave, pero sentí que el vello de la nuca se me erizaba. El giro se acercaba. Pero como madre, la voz de Débora bajó una octava, volviéndose seria, pesada de preocupación. Llega un momento en que tienes que dejar de proteger a tus hijos de sus propias fantasías y empezar a proteger a las personas a las que podrían lastimar. La sala se quedó en silencio. La risa murió instantáneamente. Miro a James, dijo, girando su cuerpo hacia el lado del novio de la sala. Un buen hombre, un hombre trabajador, un hombre que ha construido una vida sobre la integridad, y no puedo, en buena conciencia, dejarlo entrar en este matrimonio sin saber exactamente con quién se está casando. El silencio era ahora absoluto. Un camarero dejó caer un tenedor en la parte trasera de la sala, y sonó como un disparo. Emily ha luchado toda su vida con la honestidad, dijo Débora, su voz temblando con falsa emoción. Tiene deudas ocultas. Tiene un historial de inestabilidad financiera que he pasado décadas encubriendo. No es la mujer independiente que finge ser. Ella es una trampa, James. Sentí que la sangre desaparecía de mi rostro. No podía respirar. No podía moverme. Estaba sucediendo. Estaba haciendo exactamente lo que había hecho en nuestra cocina. Exactamente lo que había hecho por teléfono. Pero esta vez lo estaba haciendo frente a mi jefe, mi compañera de cuarto de la universidad y los padres conservadores de James. Te ha atrapado, James, dijo Débora, secándose una lágrima de la mejilla. Amo a mi hija, pero amo más la verdad. Está ocultando miles de dólares en deudas que espera que tú asumas. Te ha mentido sobre su pasado. Te ha mentido sobre quién es realmente. Y si firmas esa licencia de matrimonio, estás entregando tu futuro. Escaneó la multitud, con las palmas hacia arriba en esa exhibición indefensa de mártir. Lamento arruinar la fiesta, sollozó. Pero alguien tenía que salvarlo. La sala se paralizó. La madre de James parecía enferma de shock, una mano sobre su boca. Mis primos miraban fijamente sus platos. La vergüenza se convirtió en algo con peso, algo que presionaba mis costillas y me robaba el aire de los pulmones. Quería desaparecer. Quería que las luces se atenuaran y el momento pasara sin mí en él. Yo era la niña pequeña que robó el dinero. Yo era la mentirosa. Yo era la carga. Entonces la mano de James se cerró sobre la mía. No fue un apretón tranquilizador. Fue una señal. Se puso de pie. No parecía enojado. No parecía avergonzado. Parecía que estaba a punto de dar una conferencia tranquila sobre técnicas de preservación de archivos. Se abotonó la chaqueta del traje con una mano y tomó su teléfono con la otra. Caminó hacia el escenario. Débora lo vio venir, sus ojos ensanchándose ligeramente. Esperaba que gritara. Esperaba que me defendiera para poder hablar sobre él. Esperaba una pelea. No esperaba que pasara justo a su lado. James fue directamente a la mesa audiovisual. El DJ lo miró con ojos muy abiertos y llenos de pánico, pero James simplemente extendió la mano y tomó el cable HDMI que descansaba en la consola. Lo conectó a su teléfono. La gran pantalla de proyección detrás de la mesa principal, que había estado mostrando una presentación de diapositivas de nuestras fotos de compromiso, parpadeó a negro. James se volvió para mirar a la sala. No usó un micrófono. No necesitaba uno. Débora dice que Emily es una mentirosa, dijo James, su voz cortando el silencio como un bisturí. Miró a Débora, que todavía aferraba el micrófono pareciendo confundida. Ella dice que Emily tiene un historial de inestabilidad financiera. Ella dice que me está protegiendo. Tocó la pantalla de su teléfono. Un documento apareció en la enorme pantalla detrás de él. Tenía 10 pies de altura. Así que creo que es justo que miremos la evidencia, dijo James. La imagen en la pantalla era la comparación lado a lado del documento de la funeraria.
A la izquierda estaba la falsificación que mi madre había presentado, donde afirmaba que yo había renunciado a mis derechos al seguro de mi abuela. A la derecha estaba el documento original notariado que James había recuperado de M.R. Thompson mostrando el pago de $15.000 que se suponía que debía ir a mí. Las fechas estaban resaltadas en amarillo brillante. Las firmas estaban magnificadas. ¿Qué es esto?, susurró Débora en el micrófono, su voz amplificada y temblorosa. Esto, dijo James, señalando la pantalla, es el pago del seguro de la abuela de Emily. ¿El que le dijiste a Emily que no existía? ¿El que falsificaste su firma para robar? Un jadeo recorrió la sala. Fue una toma de aire colectiva de 200 personas dándose cuenta simultáneamente de que estaban presenciando una escena del crimen. James deslizó su dedo por el teléfono. La imagen cambió. Ahora, apareció una hoja de cálculo. Mostraba una lista de cuentas de tarjetas de crédito y el sistema de seguridad para el hogar registrado a mi nombre con la dirección de servicio indicada como la casa de Débora. Y estas, continuó James, su voz desprovista de piedad, son las cuentas que abriste a nombre de Emily. Las que usaste para arruinar su puntaje de crédito para que ella siguiera dependiendo de ti, las que acabas de acusarla de ocultar. El rostro de Débora se volvió del color de la ceniza. Retrocedió, chocando contra el soporte del micrófono. La retroalimentación chilló, un chillido agudo que coincidía con el pánico en sus ojos. «¡Eso es falso!», gritó, señalando con un dedo tembloroso a la pantalla. «Él lo está inventando. Es Photoshop». James no discutió. Simplemente tocó la pantalla una vez más. Apareció el icono del archivo de vídeo. Presionó play. El audio era nítido y claro. Era la grabación de la llamada telefónica que habíamos hecho hace 2 semanas. Mi voz llenó la sala, preguntando sobre las cuentas. Y luego la voz de Débora, inconfundible y fuerte, retumbó a través de los altavoces. Sí. Sí, las abrí porque soy tu madre y sé lo que es mejor. La grabación resonó en las paredes. Sí, las abrí. Débora estaba de pie en el centro del escenario, desnuda de sus mentiras. No había dónde esconderse. La máscara de madre hermosa no solo se había deslizado. Había sido incinerada. Miró a la multitud. Miró a su hermana, mi tía Susan, que se estaba levantando lentamente pareciendo enferma. Me miró a mí. «Apágalo», chilló, abalanzándose hacia James. «Apágalo ahora mismo». Pero James no se movió. Simplemente se quedó allí custodiando la verdad. Mientras la imagen del documento falsificado ardía brillante e inflexible en la pantalla detrás de él, la boda había terminado. El juicio había comenzado. Podrías pensar que después del primer golpe, James se habría detenido. La mayoría de la gente habría considerado que el punto estaba claro. La falsificación estaba en la pantalla, la sala estaba en silencio y mi madre temblaba en su vestido de seda color champán. Pero James entendía algo sobre Débora que yo solo había comenzado a comprender. No hieres a un depredador y luego le das la espalda. Si se detenía ahora, ella afirmaría que el documento era un malentendido. Inventaría una historia sobre cómo tenía la intención de darme el dinero más tarde, sobre cómo yo era demasiado inmadura para manejar $15.000 en ese momento. Encontraría una manera de convertirse en la víctima. Así que James no se detuvo. Ni siquiera parpadeó. Deslizó su dedo por la pantalla del teléfono y la proyección cambió de nuevo. Era una línea de tiempo, una representación visual del parasitismo financiero que había definido mi vida adulta. No se detuvo con el dinero del seguro, dijo James, su voz nivelada y desprovista de malicia. No estaba gritando. Estaba presentando una disertación sobre la traición. La pantalla se llenó con una cascada de extractos bancarios. Estaban resaltados en amarillo neón. 12 de enero, hace 2 años, leyó James de la pantalla. Emily recibió un bono de su empresa, $500. 2 días después, se hizo un retiro de $500 de la cuenta conjunta que Débora insistió en mantener abierta para emergencias. Deslizó de nuevo. 4 de marzo, Emily ahorra para un depósito en su apartamento. La cuenta se vacía de $1.200.
Débora afirma que fue una tarifa bancaria. Aquí está el registro de la transacción. Fue una transferencia a una cuenta genérica que termina en 339. Tocó la pantalla, revelando al propietario de la cuenta que termina en 339, Deborah Carter. La sala estaba tan silenciosa que el zumbido del ventilador del proyector sonaba como un motor a reacción. Y solo para que estemos claros sobre la intención, dijo James, mirando directamente a los invitados, escuchemos el resto de la llamada. Presionó play de nuevo. La voz de mi madre, chillona y defensiva, desgarró el elegante salón de baile. Lo manejé porque ella es incompetente. Lo estoy manteniendo a salvo. Si ella lo tuviera, simplemente lo desperdiciaría. Débora soltó un sonido que fue mitad grito, mitad sollozo. Se abalanzó hacia la mesa de AV, sus manos arañando el aire. «¡Es falso!», chilló, su rostro contorsionado en una máscara de puro pánico. «¿Él lo editó? Está usando IA. Puedes hacer cualquier cosa con computadoras ahora. Está tratando de incriminarme». Se volvió hacia su hermana, mi tía Susan, suplicando con ojos salvajes. «Susan, ¿me conoces? Sabes que nunca le robaría a mi propia hija. Diles. Diles que está mintiendo». James no se inmutó. Simplemente miró a la multitud. «Tenemos los metadatos de cada archivo», dijo con calma. «Tenemos las direcciones IP. Tenemos los registros bancarios originales. Esto no es IA, Débora. Esto es aritmética». Y fue entonces cuando se rompió la presa. No fueron los documentos los que la rompieron. Fue la audacia de su negación. Una silla raspó ruidosamente contra el piso de parquet. Vino de la mesa 4. La mesa reservada para la familia cercana. La tía Susan se puso de pie. Estaba temblando. Miró la pantalla, luego a mí, y finalmente a Débora. Su rostro no estaba enojado. Estaba destrozado. «Débora», dijo Susan, su voz temblando. «Hace 3 años, me dijiste que Emily estaba siendo desalojada». Débora se congeló. Dejó de gritar. Miró a su hermana con los ojos de un animal atrapado. «Me llamaste en medio de la noche», continuó Susan, su voz elevándose. «Dijiste que Emily había perdido su trabajo y que iba a estar en la calle. Dijiste que era demasiado orgullosa para pedir ayuda. Me pediste $2,000 para pagar a su arrendador». Miré a mi tía, atónita. Nunca había sido desalojada. Nunca había perdido mi trabajo. Nunca me había retrasado ni siquiera en el alquiler. «Te di el dinero», dijo Susan, con lágrimas comenzando a correr por su rostro. «Lo saqué de mi cuenta de jubilación». «Dijiste que se lo diste». «Nunca vi un centavo». «Tía Susan», susurré, aunque en el silencio, todos me escucharon. Susan se llevó una mano a la boca, un sollozo escapando de su garganta. Miró a Débora con una mezcla de horror y comprensión. «Te lo quedaste», dijo ahogada. «Tomaste mi dinero y culpaste a Emily. Me hiciste pensar que mi sobrina era un fracaso para que pudieras comprar ¿qué? ¿Un bolso nuevo? ¿Un viaje?». Débora abrió la boca para discutir, pero fue interrumpida. Otra silla raspó hacia atrás. Esta vez era mi primo David, antes Mike. Estaba de pie en la mesa 6, con la cara roja de furia. «El auto», dijo David. Estaba mirando a Débora con puro disgusto. «Cuando te vendí mi viejo sedán para Emily, dijiste que ella necesitaba un auto para el trabajo pero que no podía pagar la tarifa del mercado. Te lo vendí por $500. Prácticamente un regalo». Me miró. «Nunca recibí un auto, David», dije suavemente. «Lo sé», dijo David, sus puños apretándose sobre el mantel. «¿Por qué te vi tomando el autobús durante 3 años? Pensé que lo habías vendido. Pensé que tomaste mi regalo y lo vendiste por dinero en efectivo porque eras irresponsable. Eso es lo que Débora me dijo». Dijo, «Ves, no puedes ayudarla. Ella simplemente lo cobra». Se volvió hacia Débora, señalando con un dedo que temblaba de rabia.
Lo vendiste, ¿verdad? Tomaste el auto por $500 y lo vendiste, y me dejaste despreciar a mi prima durante 5 años. La sala se estaba deshaciendo. La ilusión de la Madre Santa se estaba disolviendo, revelando la intrincada red de mentiras que había tejido para mantenerse alimentada y a todos los demás divididos. Fue un efecto dominó de trauma. Una mujer del grupo de la iglesia se puso de pie. Estaba llorando. El fondo de rehabilitación, susurró. Débora, recolectaste donaciones. Dijiste que Emily tenía problemas con sustancias. Mi mandíbula cayó. Nunca había tocado una droga en mi vida. Apenas bebía vino. Te dimos $1,200, dijo la mujer, apretando su bolso contra su pecho. Rezamos por ella. Rezamos por su alma. Y tú solo estabas almorzando con nuestro dinero. El sonido del llanto comenzó a llenar la sala. No eran las lágrimas felices de una boda. Era el sonido de un corazón colectivo rompiéndose. Estas personas no solo habían sido engañadas por dinero. Habían sido engañadas en su amor por mí. Habían sido manipuladas para compadecerme, juzgarme y temer por mí. Todo mientras financiaban el estilo de vida de Débora. James estaba de pie junto al proyector. Silencioso ahora, no necesitaba decir otra palabra. Los datos habían hecho su trabajo. La verdad era infecciosa. Débora miró alrededor de la sala, su cabeza girando de un lado a otro. Vio los rostros de sus amigos, su familia, sus vecinos. Vio el disgusto. Vio la lástima. Y por primera vez en su vida, vio que su narrativa no tenía poder. Me miró a mí. Emily, suplicó. Su voz un susurro roto. Diles. Diles que te amo. Diles que lo hice por nosotras. Miré a la mujer que me había dado a luz. Miré a la mujer que había robado el legado de mi abuela, que había arruinado mi crédito, que había puesto a mi familia en mi contra, que se había parado en este escenario hace 5 minutos y había tratado de destruir mi matrimonio. Y no sentí nada. No sentí odio. No sentí ira. Sentí la profunda distancia vacía de mirar a una extraña. No puedo ayudarte, mamá, dije. La primera persona en irse fue la tía Susan. No podía soportar mirar a Débora. Agarró su bolso, con la cara enterrada en una servilleta, y salió por las puertas dobles, sollozando. Luego David la siguió, pateando una silla fuera de su camino mientras salía furioso, incapaz de contener su ira. Luego la mujer del grupo de la iglesia. Luego una vecina que se dio cuenta de por qué sus joyas habían desaparecido hace años cuando Débora tenía una llave. Luego el viejo socio comercial de mi padre, que me miró con una expresión de profunda disculpa antes de darle la espalda a Débora. Uno por uno, 6 personas se levantaron y salieron de la recepción. No se fueron porque estuvieran aburridos. Se fueron porque el aire en la sala se había vuelto irrespirable con el hedor de la traición. Se fueron porque se dieron cuenta de que cada bondad que habían extendido a Débora había sido convertida en un arma contra su propia hija. Débora se quedó sola en el escenario, el micrófono colgando inútilmente en su mano. La pantalla del proyector todavía brillaba detrás de ella, iluminando los recibos de su engaño. Sentí una mano en mi cintura. James. Estaba de vuelta a mi lado. No sonrió. No se regodeó. Simplemente se quedó allí. Un muro sólido entre mí y los restos. Terminamos aquí, me dijo suavemente. Miré a mi madre una última vez. Parecía pequeña. Parecía encogida en su costoso vestido. Ya no era el monstruo debajo de la cama. Era solo una mujer triste y codiciosa que había jugado mal su mano. Le di la espalda. Me volví hacia mi esposo, y por primera vez en 32 años, no miré hacia atrás para ver si ella estaba mirando. 3 días después de la boda, el aire en la sala de conferencias del Grupo Legal y de Mediación Northridge estaba lo suficientemente frío como para conservar carne. La mesa de caoba era larga y pulida, reflejando las luces fluorescentes de arriba. En un lado se sentaban Débora y un abogado, que parecía arrepentirse de haber tomado el caso en el momento en que vio el archivo. En el otro lado estábamos James y yo.
Nuestra abogada, una mujer astuta llamada señora Reynolds, expuso la situación con brutal eficiencia. Hemos admitido la falsificación de un documento legal con respecto al pago del seguro, declaró la señora Reynolds, deslizando un papel sobre la mesa. Hemos admitido la apertura no autorizada de cuentas de crédito. Hemos admitido la suplantación del cliente ante las compañías de servicios públicos. Esto no es una disputa civil, señora Carter. Esta es una lista de verificación para una acusación por delito grave. Débora no me miró. Se miró las manos, que estaban apretadas con fuerza en su regazo. Parecía más pequeña de lo que lo había hecho en la boda. La grandeza se había ido, reemplazada por un silencio hosco y resentido. No lamentaba haberlo hecho. Lamentaba haber sido atrapada. Como parte del descubrimiento preliminar, Débora se había visto obligada a entregar una caja de documentos que había guardado en la caja fuerte de su casa, papeles que afirmaba que eran relevantes para mi tutela financiera. La señora Reynolds comenzó a revisarlos, catalogando recibos y extractos bancarios. Entonces se detuvo. Sacó un sobre amarillo grueso. Había sido abierto, el sello roto hace años. En el frente, con una letra que hizo que mi corazón se detuviera, estaban las palabras, para Emily, para su futuro. Era la letra de mi abuela. La señora Reynolds me lo entregó. Mis manos temblaban mientras sacaba la carta de adentro. Estaba fechada 2 semanas antes de que mi abuela muriera. Mi queridísima Emily, te dejo este cheque por $5.000 directamente a ti. Sé que tu madre se preocupa por el dinero, pero también sé que tú eres la que tiene una buena cabeza sobre los hombros. Ahorraste cada centavo de tu trabajo de verano. Eres la responsable. Incluso si Débora no lo dice, usa esto para comenzar tu vida. No dejes que nadie te diga que no puedes manejarlo. Leí las palabras 3 veces. Eres la responsable. Durante toda mi vida adulta, Débora me había dicho que yo era imprudente. Me había dicho que era incapaz. Había construido una jaula con esas palabras y me había encerrado dentro de ella. Y todo el tiempo había escondido la llave, esta carta, en su caja fuerte. Ella había robado el dinero, sí, pero el robo del dinero no era nada comparado con el robo de mi confianza. Había interceptado un mensaje desde la tumba solo para mantenerme pensando que estaba rota. Miré a Débora. Ella vio la carta en mi mano. No se inmutó. Iba a dártelo cuando estuvieras lista, murmuró. Eras demasiado joven. Lo habrías gastado en ropa. James hizo un sonido en su garganta, un gruñido bajo de disgusto. Terminamos de negociar, dijo James. Queremos el reembolso total del dinero del seguro, la deuda de crédito no autorizada liquidada y el dinero de este cheque ajustado por la inflación. El abogado de Débora se inclinó para susurrarle. Débora negó con la cabeza agresivamente. Entonces hizo algo que cortó el último hilo de apego que tenía con ella. No me miró a mí. Miró a James. Se inclinó sobre la mesa, sus ojos entrecerrándose en una mueca de negociación. Mira, James, dijo, su voz bajando a un susurro conspirador. Seamos razonables. Los abogados son caros. Si retiras los cargos de fraude y la orden de restricción, pagaré la mitad. 50/50. Lo mantenemos en familia. Emily no necesita todo eso ahora mismo, de todos modos. Sentí una extraña sensación en mi pecho. Fue la sensación de un peso pesado que finalmente desaparecía. Estaba tratando de hacer un trato con mi esposo para estafarme una última vez. No veía a una hija sentada frente a ella. Veía un objetivo. Veía una responsabilidad que gestionar. No había amor allí. Solo había posesión. Extendí la mano y puse mi mano sobre el brazo de James para silenciarlo. No, dije. Mi voz no era fuerte, pero llenó la habitación. Débora me miró, sorprendida de que hubiera hablado. No hay trato, dije. Pagarás cada centavo. Firmarás la admisión de culpa para que las agencias de crédito puedan limpiar mi nombre. Y firmarás una orden de no contacto permanente.
Si alguna vez te acercas a mi casa, a mi trabajo o a mi esposo de nuevo, presentaremos los cargos penales inmediatamente. Pero Emily, comenzó a gemir Débora, volviendo al papel de víctima. Soy tu madre. No puedes excluirme. ¿Quién te ayudará? Levanté la carta de mi abuela. No necesito tu ayuda, dije. Nunca la necesité. La mediación tomó otra hora, pero la pelea había terminado. Débora firmó los papeles. Escribió el cheque de sus ahorros de jubilación, sus manos temblando de rabia. Firmó la orden que le prohibía contactarnos. Cuando salió de la oficina, no miró hacia atrás. Salió sola. Una mujer que había cambiado a su familia por el control y terminó sin ninguno de los dos. En las semanas que siguieron, el silencio de mi madre fue reemplazado por un tipo diferente de ruido. Mi teléfono comenzó a sonar con mensajes de las personas que habían salido de la boda. La tía Susan me envió un largo correo electrónico. Se disculpó por creer las mentiras sobre el desalojo. Me dijo que había cortado lazos con Débora y quería llevarme a almorzar para conocer a la sobrina que se había perdido. El primo David envió un mensaje de texto: lamento haber sido un idiota con lo del auto. Debería haberte preguntado directamente. Eres mucho más dura de lo que pensaba. La mujer del grupo de la iglesia envió una tarjeta con un cheque adentro, devolviendo la donación que le había dado a Débora, diciendo que quería que fuera a la persona a la que realmente estaba destinada. Uno por uno, las 6 personas que habían salido de la habitación llorando se acercaron para reparar el puente que mi madre había quemado. No me sentí triunfante cuando leí sus mensajes. No sentí una oleada de victoria. Solo me sentí ligera. Fue el alivio de finalmente poder estar bajo la luz del sol sin una sombra que se cerniera sobre mí. En nuestro primer aniversario mensual, James y yo finalmente terminamos de desempacar en nuestra nueva casa. Las paredes estaban frescas y limpias. Teníamos una última caja para vaciar. James sacó una fotografía enmarcada. Era de la boda. No era el retrato posado de nosotros junto al altar. Era una foto cándida que el fotógrafo había tomado durante el discurso. Era el momento en que la pantalla se había iluminado con la verdad. Yo estaba parada allí luciendo aterrorizada, pero James sostenía mi mano. Su rostro estaba fijo en esa línea protectora y tranquila, y su agarre era visible incluso en la foto. Le quité la foto. Colguemos esta, dije. James la miró y sonrió. ¿No la del beso? No, dije, clavando un clavo en la pared del pasillo. Esta es la real. Esto es lo que es el amor. Colgué el marco y retrocedí. Es fácil amar a alguien cuando todo es perfecto, dije, apoyando mi cabeza en su hombro. Pero tú me amaste cuando era un desastre. Te paraste a mi lado cuando la verdad explotó. James envolvió su brazo alrededor de mi cintura y besó mi sien. Nunca fuiste un desastre, Emily, dijo. Solo estabas en construcción. Y ahora el edificio está terminado. Miré la foto una última vez. La mujer en la imagen parecía asustada, sí, pero también parecía libre. Y por primera vez en 32 años, supe exactamente quién era ella.